Saludo muy afectuoso, muy especial para mis amados hermanos en la iglesia del barrio Lagos, deseando que las bendiciones, que la gracia, la presencia del Señor haya estado en sus vidas todo ese tiempo y siga estando en sus vidas todo ese tiempo que hemos estado pasando dificultades. Y hoy tengo el privilegio, la bendición de compartirles una palabra y de verdad que es un privilegio, es una bendición poder ser un portador de buenas nuevas para ustedes. Deseo que la palabra de hoy se convierta en una instrucción divina para sus vidas. Deseo que esta palabra llegue en un momento oportuno al corazón de ustedes. Y no importa cuál sea su necesidad o su condición, Dios te ministre, te hable. Oro que he orado que el Señor haga algo en tu mente, en tu cuerpo, tu corazón o en tu espíritu a través de esta palabra. Así de que vamos a iniciar entonces esta palabra y quiero compartir una palabra que está en Hechos, el capítulo 8, el versículo 1 al 4, y quiero compartir como un tema la iglesia en tiempos de crisis. La iglesia en tiempos de crisis. Y dice la palabra en Hechos, el capítulo 8, el versículo 1 al 4, usted lo puede leer allá en casa o en el lugar donde usted esté o cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Y dice la palabra: en aquel tiempo, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos los que estaban, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, escuche bien esta palabra, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, dice el versículo 4. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y aparte de eso viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y como les dije, quiero compartir una palabra de la iglesia en tiempo de crisis. Yo no sé cuál es la crisis que esté llevando en este tiempo como miembro de la comunidad. No sé si la crisis te está golpeando como miembro, como dije, la iglesia, o es una crisis que nos está golpeando como iglesia. Eh, y creo que estamos en tiempos de crisis. No nos podemos congregar fácilmente. Aparte de eso, no podemos recibir una palabra como nos gustaría recibirla. Y bueno, en fin, quizás esto haya desatado una crisis en tu hogar, en tu matrimonio, haya desatado una crisis en la vida tuya. De pronto eres el único convertido en tu casa, de pronto eres el único miembro cristiano de casa, o no sé si esta palabra también es para alguien que está practicando el liderazgo. Dice, yo pensaba que esto era más fácil, pero ahora me estoy encontrando con un tiempo difícil en que no sé qué hacer, qué decisión tomar. Hay una instrucción divina de Jesús específicamente que él dio antes de partir a los que iban a ser sus discípulos a tiempo futuro y los que ya habían sido convocados como discípulos. No sé si haya sido convocado como discípulo del Señor, o estés a punto de convertirte en un discípulo o en un miembro de la comunidad. Y hay una palabra que el Señor le dio a los discípulos y muchos de ustedes han escuchado esa palabra, y es que es aquella palabra que está en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8. Pero antes de esto, déjame decirte por qué existe o para qué existe una iglesia. Una iglesia existe para que muchos perdidos sean salvos. Una iglesia existe para que la comunidad viva una vida agradable, una vida armoniosa. Todos los miembros de la comunidad existe para que tengamos esa armonía que produce el Señor y el Espíritu Santo. Y también la iglesia existe para que recibiéramos el poder del Señor. Y la iglesia existe para que seamos testigos. O sea que ahí nos vemos involucrados todos para que salvemos a algunas personas, sigamos cumpliendo la gran comisión
para que recibamos ese poder del Señor, y también la iglesia existe para que seamos testigos. No sé en qué nivel tú estés, si es simplemente estás llegando como un perdido que estaba y está llegando a los pies de Cristo, o estás ahora recibiendo ese poder del Señor, o ya estás en el nivel de ser también ya un testigo del Señor. Dice la Biblia en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es de que este versículo, ¿qué nos aclara? Este versículo nos aclara que una iglesia no puede ser una verdadera iglesia si no tiene al Espíritu Santo. Eso fue el principal encargo que Jesús hizo, recibir el Espíritu Santo. De hecho, advirtió que no podían irse o salir a predicar el Evangelio sin antes recibir el Espíritu Santo. Así de que esta instrucción que quiero llevarte en este tiempo es esta. La iglesia en tiempos de crisis debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es nuestro guiador, nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro pastor también. El Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Algunas personas quizás no estén todavía listas o preparadas porque su vida no ha sido llena del Espíritu Santo. Así de que esa invitación en este tiempo es a que empieces a tener tiempos o experiencias con el Espíritu Santo. Como dije, no podemos ser una verdadera iglesia, una buena iglesia, una iglesia atractiva. Y cuando digo iglesia, no me refiero al pastor y a la pastora o al equipo de alabanza, me refiero a toda la comunidad, a todos los que integramos una iglesia, una comunidad, miembros nuevos, antiguos, todos. Esa palabra es para todos. Cuando digo iglesia no estoy diciendo, es que el pastor es el único que debe tener el Espíritu Santo. No, es a usted que es un nuevo miembro de la iglesia, o que ya lleva años, meses en la iglesia. Para usted es también esta invitación de llenarse del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué de llenarnos del Espíritu Santo? ¿Cuál era el principal propósito del Señor de decirnos que deberíamos estar ahí primero, antes de salir a ser testigos, ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no podemos ser buenos embajadores, no podemos ser buenos líderes, buenos ministros, no podemos ser buenos cristianos si antes no nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía que iba a haber un tiempo de crisis para ellos. Y nombra 3 cosas, y es la que yo deseo. Iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y luego dice que hasta lo último de la tierra. Ya estamos nosotros en ese grupo de personas que estamos incluidos en hasta lo último de la tierra, y hasta lo último de la tierra incluye nuestro diario vivir, nuestro papel como padre, como esposo, como hermano, como hijo, nuestro papel como madre, como hermana, como hija, nuestro papel como empleados, nuestro papel como propietarios o empresarios. Ahí nos incluye a nosotros de ser testigos. Y déjeme empezar a decirte o 2 cosas que quería decirte. Una es que necesitamos empezar a llenarnos del poder del Señor. Una iglesia en tiempo de crisis necesita estar llena del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué el poder? Porque como dije, estamos en crisis, y en medio de la crisis vemos, y allá quiero llegar, después de que los cristianos y los discípulos vino sobre ellos el Espíritu Santo, entonces fueron llenos de poder, y ese poder los capacitó para ser testigos. Dice la historia bíblica que se desató una persecución para los cristianos, como leímos. Y en Jerusalén, justamente, quiero empezar por Jerusalén. En Jerusalén, Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro se paró y dio sermones, discursos, palabra del Señor,
Y eran tantos los convertidos, más de 3.000, en alguna ocasión 4.000, que fueron llenos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya había en Pedro ese poder. Y empezó a ser testigo. Y dice también la Biblia, en el capítulo 5, usted lo puede leer en casa después, que la gente sacaba a los enfermos y los ponía en la calle, aunque sea en la calle, para que al pasar la sombra de Pedro, al que pasara la sombra de Pedro, con la sola sombra ellos sabían que iban a ser sanados o iban a ser liberados de espíritus inmundos. Esto es una función que debe tener nosotros como iglesia, de ser testigos y de desarrollar ese poder para sanar, para ministrar a las personas que están perdidas o para ministrar a aquellos que están tomados por espíritus inmundos. Eso ocurrió en Jerusalén por Pedro y leímos luego que escuchamos después de Bernabé, que fue un hombre que logró dar un testimonio aún en su muerte, en aquella crisis que desató, y este hombre murió apedreado. Y mientras moría apedreado, dice la Biblia, que él daba unas palabras de perdón y le decía: Señor, no tengas en cuenta esto que ellos están haciendo. Y las personas que estaban ahí viendo, o que quizás apedreando, quedaron tocadas por esos momentos en que aquel hombre lleno del poder logró ser testigo del Evangelio. Eso es un buen cristiano. Y después viene un hombre como Felipe, y fue en la parte que leímos, y dice que Felipe, y permítame leerlo una vez más, dice en Hechos 8, versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Mira, primero fue Jerusalén, Judea, y ahora está en Samaria. Y dice que Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Cuántos estamos predicando a Cristo en este momento? Usted dice: yo no sé predicar. Pero no solamente predicamos con una Biblia, también predicamos con el ejemplo, con las palabras, predicamos con nuestro testimonio. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Cuánta gente le gusta escucharte? ¿O cuánta gente no te gusta escucharte? Porque eres un portador no de buenas nuevas, sino que eres un portador quizás de odio, de división, de conflicto. Si eso está pasando en tu vida es porque aún no tienes la llenura del Espíritu Santo y por lo tanto no tienes ese poder para vencer las pruebas personales, para vencer tu propio carácter, para vencer tu propio temperamento. Pero mira que Felipe ya era un hombre que había vencido todas estas barreras que a veces enfrentamos: el temperamento, el carácter, la tentación. Y dice que era de tan grande testimonio que la gente escuchaba atentamente lo que decía Felipe, y aparte de escucharlo, dice, oyendo y viendo las señales que él hacía. Es un tiempo para que la gente vea las señales que Dios puede hacer a través de nosotros. No por orgullo, no por vanagloria, sino justamente porque es una misión que nos ha sido encargada de compartir las buenas palabras del Señor. Te hago una reflexión. ¿Eres una persona como Felipe? ¿Eres una persona como Pedro? ¿Te gusta la gente escucharte? ¿Ve la gente las señales y milagros que Dios hace a través de tu vida? Usted dice: no, es que eso fue solo para Pedro y para los discípulos. No, es para todos, porque el Espíritu Santo es para todos nosotros. Y hay algo importante: el Espíritu Santo nos va a acompañar todos los días hasta el último día en que vivamos. El Espíritu Santo nos va a acompañar. Así de que me gusta lo que dice, que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oía y veía las señales que él hacía. En medio de este tiempo de crisis, es importante que usted, como miembro de una comunidad, se levante a ser otro Felipe, otro Pedro, que vea, enseñe y que haga que otros vean las señales de Cristo en tu vida. Quizás algunas veces has despreciado o has desaprovechado una oportunidad. En estos días atrás hablaba con alguien que decía: Joven, yo quiero hablar más del Señor, no sé cómo hacerlo. Y le dije: mira, si no tienes una palabra, por lo menos, porque quizás no tienes, él me decía: es que no tengo conocimiento de la Biblia, yo quisiera predicar, pero no tengo mucho conocimiento. Y le dije: mira, puedes empezar haciendo algo importante.
Y es cada vez que encuentres a alguien con crisis, con una necesidad, simplemente dígale, permíteme orar por ti. Después estuvimos hablando, me decía, oiga, he estado orando por las personas que me cuentan sus problemas, que me cuentan sus dificultades, y he estado orando por esas personas, y uno de ellos me decía, oiga, la vida me ha cambiado desde aquella vez que usted hizo una oración, y él me decía, con felicidad, decía, oiga, yo no sé cuánto tiempo ha pasado en que yo podía haber hecho esto y no lo hice. Le dije, bueno, mira, en este tiempo en que la iglesia está en crisis, en que un pastor ya no puede hablar como antes, o un grupo de alabanza no puede ministrar como antes, tú puedes usar el talento que Dios te ha dado, solamente que por temor algunas personas no lo hacen, por vergüenza, otros por falta de sacarle el interés y el tiempo. Y mira, dice la Biblia que el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 7. La iglesia en tiempos de crisis. Es un tiempo de crisis para Colombia, para el mundo. Y es un tiempo para que nos levantemos, nos despertemos y digamos, yo quiero ser aquella persona que también Hechos 1:8 lo alcance, de recibir el poder y de ser testigos. Ahora, quiero hacer una aclaración, no solamente tener poder, porque algo puede ocurrir cuando nosotros tenemos poder. ¿Y qué ocurre? Alguien dijo, si quiere conocer el carácter de una persona, déle poder. Es importante que cuando recibamos el poder del Señor, sepamos ser humildes, sepamos ser enseñables, sepamos seguir siendo sensibles y sencillos. Es importante que usted, que ya Dios lo usa con poder, mira, sé sencillo, sé humilde, sé transparente, sé íntegro. No es fácil. Por eso, antes de ser testigos y antes de recibir poder, el Señor decía que debíamos recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos amonesta. Entonces, quizás eres una persona que ya está en un nivel de poder, pero ese poder que tienes también se convierte en tropiezo para otros, porque ya no eres enseñable, porque ya piensas que sabes mucho, porque ya piensas que no deberías estar en el puesto que estás. Aprende esto. Cuando recibimos poder, es importante que nuestro carácter vaya siendo perfeccionado y siendo más maduro. Y otra cosa, el siguiente punto que he compartido en estos minutos, de recibir el Espíritu Santo como primer punto, y segundo, de recibir ese poder que nos da el Espíritu Santo. Y ya eres portador de poder, el siguiente paso es ser un buen testigo. ¿Tienes buen testimonio la gente de ti o no lo tienes? Usted dice, sí, la gente, yo he logrado dar un buen testimonio, te felicito. Qué bien, excelente. Pero mira, cuando uno está arriba, es donde hay que tener más cuidado de no caerse. Y de hecho, cuando estamos arriba es cuando más somos atacados, cuando más somos lanzados, más nos llegan dardos. ¿Qué tipo de dardos están llegando en este tiempo? Para que no seas un buen testigo del Señor. El dardo de la duda, de la incredulidad, del desánimo, el dardo del orgullo. Te está llegando el dardo de la quizás enfermedad o del desespero, o quizás esté llegando en este tiempo el dardo de la escasez. Mi oración ha sido por ti en este tiempo, que ya logres tener poder y que estás siendo testigo, que te logres mantener, que te logres estar como Esteban, aún en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, dando un buen fruto. La iglesia que da buen fruto, el cristiano que da un buen fruto, es el cristiano que logra mantenerse en todo momento, en todo tiempo y lugar. Creo que algunas personas no logramos eso en ocasiones, de mantenernos dando buen fruto en todo momento, en todo lugar. Esta palabra es para ti y para mí en este día, de decir, yo ya tengo el Espíritu Santo, ya sé que tengo también poder y también ya he sido testigo en otras ocasiones
lo que más necesito es lograr, seguir reteniendo en mi vida el Espíritu Santo. ¿Cómo te vas a mantener teniendo el Espíritu Santo? Una comunión diaria con el Espíritu Santo. Normalmente en mi trabajo tengo que estar muy ocupado, así de que trato de estar orando y pidiendo al Espíritu Santo que me posea, que me tome. ¿Por qué? Porque hay alguien que no quiere que negamos al Espíritu Santo y es el engañador, es nuestro enemigo. Y tengo que decir, Espíritu Santo, tómame para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen amigo, un buen cristiano. Así es de que yo sé que creo que hay muchas personas que en este tiempo de crisis han quebrado, han roto su relación con el Espíritu Santo. Hoy te invito a que te vuelvas a involucrar, a intimar con el Espíritu Santo. Benny Hinn, algunos han visto a este hombre de Dios, algunos lo han visto a través de los programas de televisión. Benny Hinn, algún amigo lo invitó alguna vez a una reunión de esas que hacía aquella famosa sierva de Dios, Kathryn Kuhlman, y alguien lo invita a esta reunión. Eran tan espectaculares esas reuniones llenas del Espíritu Santo que si la reunión era a las 7 de la noche, a las 3 de la tarde, y dice la historia que escuché o leí, que este hombre fue a esa reunión y en aquel tiempo Dios lo alcanzó, y dice que cuando él ve a Kathryn Kuhlman llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios y siendo un testigo del poder del Señor, dijo, yo quiero ser, dijo a Dios ese día, Señor, quiero ser como esa persona. Y le dijo, fue tanta la convicción que recibió que le dijo al Espíritu Santo, no descansaré de pedirte que me llenes y no descansaré de pedirte hasta que no me uses. Y usted sabe lo que ocurre con Benny Hinn diariamente, las partes del mundo que ha visitado y que ha ministrado, porque es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder y lleno de la capacidad para ser testigo del poder de Dios. En estos días hablaba con un amigo que me dice, Obed, soy feliz cuando puedo aportarle a la obra del Señor. No sé predicar, no sé preparar un sermón, pero Dios me da a mí la capacidad de ser un testigo a través de la parte financiera. Y dice, cada vez que puedo ministrar con mis finanzas de iglesia, la obra del Señor, yo he sido tan bendecido, he sido tan enriquecido. Y dice, y me contaba que en cierta ocasión Dios le dijo que diera X cantidad de dinero a una necesidad que había. Dice, y la necesidad era de 2 millones de pesos. Dice, Obed, yo no tenía 2 millones en mi cuenta, pero sentía que Dios me estaba diciendo que fuera testigo. Y saqué mis 2 millones de pesos que me costaba dar. Y fui, los saqué y los di a la persona que los necesitaba. Dice, ese mismo día Dios me devolvió los 2 millones de pesos. En cuestión de segundos, dijo, ese día Dios me enamoró y me cautivó por dar. Y me hablaba de todas las bendiciones. En estos días me decía, vea, en tiempo de crisis me he ganado 10 millones de pesos con un carro que él tiene y ni siquiera él lo maneja, en un contrato que le salió. Dijo, no sé cómo, pero me quedaron 10 millones. Yo no te estoy diciendo esto para que des plata, porque mi intención no es que des plata. Mi intención es que seas sensible cuando Dios te diga, habla, enseña, ora o dé. No sé cómo Dios te lo diga. Le digo esto porque mi amigo me compartía la experiencia que él ha dicho de dar. En otras ocasiones, yo lo que hago es dar una palabra y sé que Dios hace algo. Deseo que esta palabra te produzca aliento, te produzca poder, te produzca la capacidad de ser un testigo más de esos buenos testigos del Señor. Pero también deseo que esta palabra te produzca una inquietud fuerte por tener una relación con el Espíritu Santo. Permíteme hacer una oración a ti que eres miembro de la comunidad o que no lo eres, para que el Espíritu Santo te llene, te ministre y te vuelvas a convertir o te puedas convertir en un Pedro, en un Bernabé. Señor, bendice a cada persona que está escuchando esta palabra. Ministra o llena del poder del Espíritu Santo. Y oro que la crisis que está golpeando la iglesia, Espíritu Santo, te ruego en esta ocasión que ministres a las personas que son miembros de la comunidad de la iglesia de Lagos. Glorifícate sobre ellos. Oro que esta iglesia salga aprobada en este tiempo de crisis.
y que se vuelvan a levantar el ánimo en aquellas personas que lo han perdido. Llena esta comunidad del Espíritu Santo para que puedan ser ministros tuyos. Llénalos del Espíritu Santo para que tengan el poder y la capacidad de ser buenos testigos tuyos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido un placer y una bendición llegar hacia sus vidas, hacia su hogar, a la comunidad a través de esta palabra. Muchas bendiciones para todos y deseo que en tiempos futuros estemos hablando de un testimonio de esta ocasión. Dios los bendiga y mucho ánimo, mucho aliento para sus vidas, para su hogar, para su empresa. Dios los bendiga.